Hola a todos, queridos amigos, ¿cómo están? Soy Jorge Casillas y a continuación te voy a presentar un video muy interesante sobre un tema fundamental para nuestra fe católica, la existencia de Dios. Para ello, nos basaremos en las primeras 30 páginas del libro Para Salvarte del padre Jorge Loring. En estas páginas el padre Loring nos presenta argumentos sólidos y convincentes sobre la existencia de Dios que nos ayudarán a fortalecer nuestra fe y conocimiento de Dios. Empecemos. Bueno, pues vamos a ver aquí varios argumentos, queridos amigos, que les vamos a presentar. Vamos a hacer una descripción de ellos, cuáles son los más comunes y qué relación tienen con la fe. A continuación, te presento un resumen de los argumentos del padre Jorge Loring a favor de la existencia de Dios. El primer argumento es el cosmológico. Todo lo que existe tiene una causa y esa causa debe de ser Dios. El segundo argumento es el teológico. El universo muestra una intencionalidad y un diseño que solo puede ser explicados por la existencia de un ser inteligente y creador. Para el tercer argumento será la moral. La existencia de la moralidad en el ser humano solo puede ser explicada por una ley moral objetiva que proviene de Dios. El cuarto argumento es el ontológico. La idea de Dios como ser perfecto e infinito solo puede provenir de la existencia real de ese ser. Bueno, pues en este argumento cosmológico, todo lo que existe tiene una causa y esa causa debe de ser Dios. Según este argumento, el universo no puede haber surgido de la nada, sino que debe tener una causa primera que lo haya creado. Esa causa primera, queridos amigos, es Dios. ¿Hay pruebas sobre la existencia de Dios? Si tú crees en Dios es porque estás seguro que existe. Y pueden haber muchas razones para asegurarlo. Un encuentro con Dios, una experiencia, un testimonio de fe vivido por alguien más. Pero, ¿la existencia de Dios puede ser comprobada por la filosofía? Los antiguos griegos ya se hacían esta pregunta. Posteriormente, teólogos como Tomás de Aquino investigaron más a fondo esta cuestión. Existe, por ejemplo, el argumento sobre la necesidad de una primera causa, una causa que es el principio de todas las cosas, sin ser ella misma causada por nada. Parece complicado. Y de hecho lo es un poco. O por lo menos, si no se ha estudiado filosofía, no se está familiarizado con el lenguaje técnico. Podemos trazar el esquema básico del argumento. ¿Y qué mejor que iniciar con el significado de la palabra causa? ¿Qué es una causa? Para muestra, un botón. Un engranaje mueve a otro engranaje. El primero es la causa. El segundo es el efecto. Causa y efecto se pueden encontrar por todo el mundo, no solo en los engranajes. Otro ejemplo es la lluvia, que puede ser la causa de que una planta crezca. La corriente eléctrica puede ser la causa de que la lámpara tenga luz. Y si un padre le traslada a su hijo una antorcha encendida, el papá debe considerarse como la causa de que la antorcha encendida esté en manos de su hijo. Estos son ejemplos al azar de causa y efecto. Si los vemos de cerca, podemos observar lo siguiente.
Correcto. Hay dos tipos de causas. En estos dos ejemplos el efecto permanece mientras la causa ha cesado su actividad. La planta puede crecer por causa de la lluvia y continúa creciendo incluso cuando ha cesado de llover. De la misma manera, el niño puede seguir deteniendo la antorcha dada por su padre y ésta seguirá ardiendo aun cuando el papá se haya ido. Sin embargo, con los otros dos ejemplos es muy diferente. Aquí vemos que el efecto cesa tan pronto la causa no esté activa. El efecto depende directamente de la causa. Si la corriente eléctrica no se activa, la luz se apaga. Si el primer engranaje no se mueve, el segundo se detendrá. En estos dos casos el efecto depende de la causa, aquí y ahora. Ahora ampliemos estas relaciones agregando más elementos, creando lo que se llama cadena causal. Esto nos dará una diferencia más clara. Es fácil en el caso de los engranajes, solo agregamos más de los mismos. En el caso de la lámpara podemos agregar una planta hidroeléctrica y un río. El río hace funcionar las turbinas que están conectados a los generadores que provocan electricidad, y la cual a su vez hace que la lámpara emita luz. En el caso de la planta podemos agregar al sol como una causa principal. Este causa la evaporación del agua, la cual se convierte en nubes. Las nubes se condensan y causan lluvia. Y la lluvia hace que la planta crezca. En el caso del niño, podemos decir que su papá ha recibido la antorcha de su padre, la misma que él recibió de su progenitor, y así sucesivamente. Cada secuencia de causa y efecto ha sido ampliada para formar una serie de causas, a la que llamamos una cadena de causas. La diferencia de los dos grupos es ahora más visible. En estos dos ejemplos vemos claramente una secuencia temporal, mientras que las otras dos muestran una cadena de causas que dependen de cada elemento en el aquí y el ahora. Bueno, ahora hagamos la pregunta crucial. Estas cadenas causales requieren de una primera causa, una causa que cause sin ser ella misma causada por ninguna otra causa. En el caso de la secuencia temporal no es, lógicamente hablando, necesario que tenga una primera causa. Es posible, al menos en teoría, que se agreguen más elementos a la cadena al infinito y más allá. En el caso de las secuencias contemporáneas esto no es posible, porque en estas cada elemento depende directamente o inmediatamente del elemento anterior. De hecho, su mismo poder para actuar con una causa en cualquier momento dado depende de la causa que la precede. Sin esa causa anterior no podría afectar nada. Si tratamos de expresarlo con números, podríamos decir que cada elemento de la secuencia es un cero. Solo debido al elemento anterior, este cero se activa convirtiéndose en un elemento con valor de 1. Una cadena causal de esta naturaleza puede ser infinita y sin una causa primera, en un número infinito de ceros, pero sin efecto alguno. Ahora, cuando hay un efecto, tiene que haber una primera causa. Esto es, para los seres existentes, tiene que haber una primera causa. Y esta primera causa es Dios. Allí lo tenemos, la prueba de la existencia de Dios. Aunque debemos reconocer que en sentido estricto este argumento no demuestra la existencia del Dios en el cual creemos, o el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, demuestra que es razonable sostener que hay algo que es llamado Dios. El segundo argumento que se menciona es el argumento teológico. El universo muestra una intencionalidad y un diseño que solo puede ser explicados por la existencia de un ser inteligente y creador. Este argumento se basa con la observación de que el universo parece estar diseñado para un propósito específico, como si hubiera sido creado por alguien con una intención clara. El tercer argumento, moral.
La existencia de la moralidad en el ser humano solo puede ser explicada por una ley moral objetiva que proviene de Dios. Según este argumento, la moralidad no puede ser simplemente una construcción humana, sino que debe tener un origen trascendental y objetivo en Dios. El cuarto argumento, el ontológico. La idea de Dios como ser perfecto e infinito solo puede provenir de la existencia real de ese ser. Este argumento se basa en la idea de que la idea de Dios como ser perfecto e infinito no puede haber surgido simplemente de la imaginación humana, sino que debe tener un origen real en la existencia de ese ser. Bueno, pues ahora te vamos a presentar un ejemplo para cada uno de los argumentos a favor de la existencia de Dios presentados por el padre Jorge Loring en su libro Para Salvarte. El primero de ellos decíamos que es el argumento cosmológico. Si observamos una pelota rodando por el suelo, sabemos que esa pelota no se movió por sí sola, sino que algo o alguien la empujó. De manera similar, el universo no puede haber surgido de la nada, sino que debe tener una causa primera que lo haya creado. Esa causa primera es Dios. En el segundo argumento, el teológico, si observamos una hormiga construyendo un complejo sistema de túneles y cámaras en un hormiguero, sabemos que esa estructura no se construyó por sí sola, sino que fue diseñada por la inteligencia de las hormigas. De manera similar, el universo parece estar diseñado para un propósito específico, como si hubiera sido creado por alguien con una intención clara. En el tercer argumento, el moral. Si observamos cómo los seres humanos se comportan en diferentes culturas y épocas históricas, podemos ver que hay ciertas normas y valores que parecen ser universales y objetivos, como la prohibición del asesinato o el robo. Según este argumento, la moralidad no puede ser simplemente una construcción humana, sino que debe tener un origen trascendental y objetivo en Dios. El cuarto argumento mencionábamos que era el argumento ontológico. Si imaginamos al ser más perfecto e infinito posible, ese ser tendría necesariamente que existir en la realidad para poder ser considerado verdaderamente perfecto e infinito. De manera similar, la idea de Dios como ser perfecto e infinito solo puede provenir de la existencia real de ese ser. Bueno, ahora vamos a entrar a esta tercera sección de este video en donde vamos a ver respuestas a objeciones comunes. Explicación de cómo responder a las objeciones más comunes a la existencia de Dios. Y a continuación, entonces, te presento algunas posibles respuestas a objeciones comunes a la existencia de Dios. Objeción. La ciencia ha demostrado que el universo surgió del Big Bang, no de la creación divina. Respuesta. El Big Bang es simplemente una explicación científica del origen del universo, pero no necesariamente excluye la posibilidad de que haya una causa primera que lo haya creado. De hecho, muchos científicos han argumentado que el Big Bang en sí mismo es evidencia de la existencia de Dios. Bueno, y acá tenemos otra objeción, que es, si Dios existe, ¿por qué permite el sufrimiento y el mal en el mundo? La respuesta, esta es una pregunta compleja y difícil de responder completamente. Algunas posibles respuestas incluyen que el sufrimiento y el mal son consecuencias del libre albedrío humano o que Dios permite el sufrimiento como una forma de enseñanza o crecimiento espiritual. Objeción. La existencia de diferentes religiones y creencias contradictorias sugiere que ninguna de ellas tiene la verdad absoluta. Respuesta. Esta objeción se basa en una comprensión limitada de lo que es la verdad. Es posible que diferentes religiones y creencias tengan diferentes formas de entender a Dios o la divinidad, pero eso no significa necesariamente que ninguna de ellas tenga la verdad absoluta. Además, muchas religiones comparten valores y enseñanzas similares, lo que sugiere una base común. Otra objeción. La existencia de Dios es simplemente una cuestión de fe,
no de evidencia. Bueno, pues si bien la fe es importante en muchas religiones, también hay argumentos racionales y evidencia que apoyan la existencia de Dios. Los argumentos son los que hemos estado viendo, cosmológicos, teológicos, morales y ontológicos, pues son solo algunos ejemplos de estos argumentos racionales. Es importante recordar que estas respuestas son solo algunas posibles formas de responder a las objeciones comunes a la existencia de Dios. Cada persona puede tener sus propias opiniones y creencias y es importante mantener un diálogo respetuoso y abierto para poder aprender unos de otros. Pues vamos a continuación ya a hacer la recapitulación de los argumentos y llamados a la acción para profundizar en la fe y el conocimiento de Dios. En conclusión, hemos explorado algunos de los argumentos a favor de la existencia de Dios, como el argumento cosmológico, teológico, moral y ontológico. Si bien estas no son las únicas razones para creer en Dios, esperamos que te hayan ayudado a entender mejor la complejidad y profundidad de este tema. Al final del día, creer en Dios es una elección personal que depende de muchos factores diferentes como la educación, la cultura, la experiencia personal y sin embargo, independientemente de nuestras creencias individuales, es importante seguir profundizando en nuestra fe y conocimiento de Dios para poder vivir una vida plena y significativa. Te alentamos a seguir explorando este tema por tu cuenta y a buscar respuestas a tus preguntas sobre la existencia de Dios. Ya sea que decidas creer o no, siempre es valioso aprender más sobre las diferentes perspectivas y creencias que existen en el mundo. Finalmente, queremos agradecerte por ver este video y esperamos que te haya sido útil. Si tienes alguna otra pregunta o necesidad de más información sobre este tema o cualquier otro, no dudes en contactarnos nuevamente. Que tengas un muy buen día. Muchas gracias y hasta una próxima emisión. Adiós.